Tómate un momento y observa tu entorno. La iluminación está absolutamente por todas partes, ¿verdad? Tu percepción del mundo existe porque la radiación electromagnética entra en tus órganos visuales. Bastante sencillo. Pero aquí hay algo fascinante que considerar. En este preciso instante, la radiación de cada objeto a tu alrededor se está propagando en innumerables direcciones. En el momento en que observas algo, las ondas electromagnéticas de ese objeto particular llegan a tus ojos. Simultáneamente, sin embargo, la radiación de tu propio cuerpo está viajando hacia ese mismo objeto. La radiación electromagnética se entrecruza continuamente por el espacio, ondas superponiéndose e intersectándose, atravesando regiones idénticas. ¿Cómo es esto siquiera posible? ¿Cómo pueden miles de millones de rayos electromagnéticos propagarse en todas direcciones sin crear un desorden completo? ¿Cómo percibes una imagen nítida y clara cuando tal caos abrumador te rodea? Y recuerda, eso es simplemente el espectro visible. En este preciso momento, transmisiones de radio están pasando directamente por tu ubicación. Transmisiones de televisión, radiación térmica emanando de tu forma física, señales de radar de aeronaves, rayos X cósmicos, todos viajando simultáneamente a través del espacio idéntico, a través de tu propio cuerpo. Cada uno de estos representa el mismo fenómeno fundamental que la luz, distinguiéndose únicamente por diferencias de longitud de onda. Así que déjame preguntarte esto. ¿Qué es exactamente la luz? No la explicación simplificada que encontraste en tu educación. Esa versión es incompleta, quizás incluso engañosa de maneras significativas. La respuesta genuina, lo que la radiación electromagnética verdaderamente es y cómo se propaga de ubicación en ubicación, es notablemente extraña, profundamente diferente a cualquier cosa que encuentres diariamente, tanto que cuando finalmente llega la comprensión, toda tu percepción de la realidad se transforma. Déjame demostrártelo. Imagínate sentado junto a una piscina. Varias personas se están zambullendo en el agua. Chapoteo tras chapoteo tras chapoteo. Las ondas se irradian por la superficie del agua. Ondulaciones intersectándose con ondulaciones. Caos absoluto desplegándose. Ahora considera esto. Imagina un insecto inteligente posicionado en la esquina de la piscina, simplemente descansando allí, sintiendo el agua golpeando rítmicamente contra su cuerpo. Estas ondas llegan desde direcciones variadas, frecuencias diferentes, intensidades diferentes. Es concebible que este insecto, meramente al sentir estos patrones de ondas, pudiera reconstruir lo que está sucediendo en toda la piscina. Podría determinar quién entró al agua, dónde entraron, el momento de cada entrada. Todo lo que ocurre en toda la piscina suena completamente imposible. Sin embargo, notablemente sí. Teóricamente toda esa información existe dentro de las ondas. Eso es precisamente lo que estás haciendo en este preciso momento. Cuando observas cualquier cosa, la radiación electromagnética que llega a tu órgano visual consiste en ondas, notablemente similares a esa piscina, excepto que se propagan en 3 dimensiones en lugar de 2 dimensiones. Ondas propagándose en cada dirección concebible, entrecruzándose, superponiéndose, creando desorden completo. Y tu ojo es meramente una apertura de 1/8 de pulgada, un detector minúsculo, excepcionalmente sensible a ondas que llegan desde direcciones específicas, menos sensible a ondas de tu visión periférica, a menos que rotes tu globo ocular para reposicionar esa apertura. De este caótico desorden de ondas, extraes exitosamente una imagen coherente de la realidad. Determinas lo que estás observando desde la distancia. Y aquí está la parte verdaderamente asombrosa. Cuando estás observándome aquí de pie, alguien posicionado a tu izquierda puede simultáneamente ver a alguien posicionado a tu derecha. La radiación electromagnética viaja en esta dirección. La radiación electromagnética viaja en esa dirección. Ondas en cada dirección concebible. Una red elaborada. No es nada como flechas perforándose unas a otras. Es algo oscilando el campo eléctrico, similar a la altura del agua, fluctuando hacia arriba y hacia abajo.
alguna cantidad vibrando simultáneamente en todas partes. La combinación de movimientos tan intrincada y compleja que el efecto resultante produce una influencia permitiéndote verme en el mismo momento completamente inafectado por las influencias que permiten a ese otro individuo ver a alguien más completamente diferente. Existe este tremendo desorden de ondas a lo largo de todo el espacio, radiación electromagnética rebotando alrededor de tu entorno, viajando de un objeto a otro. La mayoría de los objetos carecen de aperturas de 1/8 de pulgada para detectarla, así que permanecen desinteresados, pero la radiación está presente independientemente, reflejándose en este objeto, reflejándose en ese objeto, todo ocurriendo simultáneamente. Y sin embargo, logramos ordenarlo todo con este notable pequeño instrumento que llamamos ojo, navegando este océano invisible. Pero recuerda, eso es meramente radiación del espectro visible, las ondas que tu órgano visual puede detectar. Piensa en esas ondas de la piscina una vez más. Algunas ondas son grandes, otras son pequeñas. Algunas son lentas, oleadas elongadas. Otras son rápidas, ondulaciones abreviadas. Tu hipotético insecto podría estudiar exclusivamente ondas entre tamaños particulares. Resulta que el ojo utiliza exclusivamente ondas, entre ciertas longitudes de onda también. Excepto que esas longitudes de onda son increíblemente diminutas, aproximadamente una 100 milésima de pulgada. ¿Qué hay de las ondas extendidas entonces? Las oleadas más lentas y largas. Esas representan energía térmica. Las sentimos a través del tacto, radiación infrarroja. Nuestros órganos visuales no pueden percibirlas, pero su presencia es innegable. Las víboras de Foseta, esas serpientes del desierto, poseen órganos especializados capaces de percibir estas ondas extendidas. Pueden detectar ratones irradiando calor corporal, verlos en oscuridad absoluta, detectando radiación infrarroja. Carecemos de esta capacidad. Nuestros órganos visuales no fueron construidos para ello. Y las ondas se extienden aún más, mucho, mucho más. Existen ondas de radio, idénticas a la luz fundamentalmente, precisamente la misma categoría de onda, solo sustancialmente más largas, vastamente más largas, lo que significa que en este preciso instante, sentado exactamente donde estás, no hay meramente la radiación visible permitiéndote ver esta página. También hay información de estaciones de radiodifusión, Radio Moscú, transmitiendo en este preciso momento. Señales originándose de Perú, radar de una aeronave calculando su posición. Todo pasando por esta ubicación ahora mismo. Más rayos X, radiación cósmica, todas categorías idénticas de ondas. Precisamente el mismo fenómeno, solo abreviado. Oscilaciones más rápidas. Todo está genuinamente presente. ¿Eres escéptico? Obtén un pedazo de cable conectado a un dispositivo, un receptor de radio. Los electrones dentro del cable son empujados hacia atrás y hacia adelante por el campo eléctrico, oscilando a precisamente la velocidad correcta para ciertas ondas extendidas. Ajusta los controles para lograr la oscilación correcta. Y escuchas Radio Moscú transmitiendo. Entonces comprendes que estuvo presente todo el tiempo. ¿De qué otra forma podría llegar allí? Estuvo presente continuamente. Solo te vuelves consciente de ello cuando activas el receptor de radio. Todos estos fenómenos pasando por la habitación simultáneamente. Todo el mundo comprende esto intelectualmente, pero debes detenerte y contemplarlo para experimentar genuinamente el placer, la naturaleza inconcebible de la realidad misma. Durante múltiples siglos, la gente debatió sobre qué es verdaderamente la radiación electromagnética. Newton afirmó que la luz consistía en partículas, diminutas balas propulsándose por el espacio, corpúsculos, su término para ellas. Esa es la razón por la que la luz viaja en trayectorias rectas. Por eso, no puedes doblarla alrededor de obstáculos. Huygens sostenía una visión diferente. La luz es un fenómeno de onda, insistía. Similar al sonido, similar a ondulaciones en el agua. Las ondas se propagan hacia afuera.
Las ondas interfieren entre sí. No podían estar ambos en lo correcto, ¿verdad? El debate continuó durante 200 años. Luego llegaron experimentos que parecían resolverlo. Dirige luz a través de dos aberturas estrechas. ¿Qué observas en una pantalla posicionada detrás de ellas? Si la luz consistiera en partículas, observarías dos franjas luminosas, balas, pasando por aberturas. Pero ese no es el resultado. Observas un patrón, bandas luminosas y bandas oscuras, interferencia. Precisamente lo que las ondas producen cuando se superponen. Cuando dos crestas de onda coinciden, obtienes brillo. Cuando una cresta encuentra un valle, se cancelan, produciendo oscuridad. La luz debe ser un fenómeno de onda. Debate concluido. Excepto que, posteriormente, alguien construyó un detector lo suficientemente sensible para capturar fotones individuales. ¿Y qué ocurrió? Clic, clic, clic. Llegadas individuales, pareciendo balas, pareciendo partículas. Pero espera, transmítelos uno a la vez. Seguramente una sola partícula no puede interferir consigo misma. Hace exactamente eso, un fotón a la vez, y el patrón de interferencia se acumula. Cada fotón parece pasar por ambas aberturas simultáneamente, como una onda. Así que dime, ¿cuál es? ¿Fenómeno de onda o partícula? Aquí hay algo que la mayoría de las personas no te revelarán. No es ninguna de las opciones. La luz no es una onda. La luz no es una partícula. La luz es luz. Carecemos de una palabra para ello, porque carecemos de cualquier cosa que se le parezca en la experiencia cotidiana. Intentamos describirla usando conceptos familiares, ondas, partículas, pero esos son meramente aproximaciones, soportes para nuestra imaginación. La realidad es más extraña. Los fotones son genuinos. ¿Cuántos individuales de radiación electromagnética? Puedes contarlos individualmente. Hacen que los detectores hagan clic audiblemente. Pero no se comportan como balas diminutas. Se comportan según principios mecánicos cuánticos, lo que significa que exploran todos los caminos concebibles simultáneamente como ondas expandiéndose hacia afuera. Cuando intentas observar por qué abertura pasa un fotón, el patrón de interferencia desaparece, el comportamiento de onda desaparece. Obtienes comportamiento de partícula en su lugar. No porque los fotones sean a veces ondas y a veces partículas, sino porque preguntar qué abertura es hacer una pregunta de tipo partícula. Y cuando haces preguntas de tipo partícula, recibes respuestas de tipo partícula. El fotón no elige ser una onda o una partícula. Siempre es en sí mismo un objeto cuántico. Lo que cambia es cómo decidimos medirlo. Esto no es especulación filosófica. Así es como la naturaleza genuinamente opera. Y es mucho más extraño de lo que nadie jamás imaginó. Así que si la radiación electromagnética no son partículas volando en trayectorias rectas, ¿por qué va recta? Aquí es donde las cosas se vuelven hermosas. La luz selecciona el camino de duración más corta. Ese es el principio de Fermat, descubierto durante la década de 1650. No la distancia más corta, la duración más corta. La luz viaja más lentamente a través del vidrio que a través del aire. Así que, cuando la luz va del aire a través del vidrio de vuelta al aire, no toma la línea recta. Se dobla en las interfaces, toma un camino que es más largo en distancia, pero más corto en tiempo. Eso es refracción. Por eso los objetos parecen desplazados cuando los ves a través del agua. La luz se dobló. Seleccionó la ruta más rápida. Esto explica las lentes. ¿Quieres enfocar luz de una fuente distante? Necesitas que toda la luz que llega alcance un lugar simultáneamente. La luz naturalmente viaja en líneas rectas a través del aire, tomando el camino de tiempo más corto. Pero diferentes rayos de la fuente viajan diferentes distancias para alcanzar el foco. Los que pasan por el centro viajan menos distancia que los que pasan por los bordes. Seleccionará la ruta más rápida, a menos que igualemos todos los tiempos. Ese es el secreto revelado. Una lente iguala todas las duraciones de camino. Aquí está el método. El vidrio desacelera la luz. Entonces, si seleccionamos un rayo que naturalmente atravesaría una distancia más larga, podemos insertar algo de vidrio para desacelerarlo, compensar la distancia extra agregando retraso extra.
Obtenemos una pieza de vidrio más gruesa en el centro, más delgada en la periferia. Todos los caminos, rectos a través del centro, angulados a través de los lados, requieren la misma duración. Eso es una lente, un dispositivo que iguala duraciones de viaje. El mismo principio funciona para espejos. ¿Quieres recolectar luz estelar de miles de millones de millas de distancia y llevarla a un foco? Crea un espejo curvo. Dale forma para que la luz golpeando en cualquier lugar del espejo requiera la misma duración total para alcanzar el punto focal. Esa forma es una parábola. El telescopio Palomar de 200 pulgadas emplea precisamente este principio. Todos los instrumentos ópticos, telescopios, microscopios, gafas, funcionan manipulando duraciones de viaje, haciendo algunos caminos más rápidos, algunos más lentos para controlar a dónde va la radiación electromagnética. Pero aquí está la pregunta más profunda. ¿Cómo comprende la luz qué camino requiere la menor duración? De alguna manera detecta los caminos adyacentes, los compara entre sí, selecciona el óptimo. La respuesta es afirmativa. En cierto modo, esa es la característica que no puedes explicar con líneas rectas y rayos. Ahí es donde entra en escena la longitud de onda. La longitud de onda nos informa aproximadamente qué tan lejos debe verificar la luz otros caminos. Es difícil demostrar con radiación visible porque las longitudes de onda son notablemente cortas. Pero con ondas de radio, digamos ondas de 3 centímetros, el efecto es más sustancial. Posiciona una fuente, un detector y una rendija entre ellos. Las ondas de radio se propagan de la fuente al detector a través de la rendija. Bien, haz la rendija más estrecha. Aún funciona. Ahora, reubica el detector al lado. Las ondas no se propagarán allí a través de una rendija ancha. ¿Por qué no? Porque están verificando varios caminos cercanos, y esos caminos corresponden a diferentes duraciones. Las ondas interfieren consigo mismas, se cancelan, pero cierra la rendija hasta una grieta extremadamente estrecha. Ahora, solo hay un camino disponible. Las ondas no tienen nada contra qué comparar, así que lo seleccionan. Con una rendija estrecha, más radiación alcanza el detector lateral que con una rendija ancha. Puedes realizar esto con luz visible también. Aquí está el método. Localiza una luz luminosa pequeña, una luz de calle distante o reflejo del sol en el parachoques de un auto. Sostén 2 dedos frente a un ojo. Observa a través de la grieta. Aprieta tus dedos suavemente. La luz, que era un pequeño punto, se alarga, se estira en una línea. Y si observas cuidadosamente, verás franjas, bandas a lo largo de los bordes, colores. ¿Por qué sucede esto? Los dedos están extremadamente cerca. La luz se expande en ángulo. Entra en tu ojo desde varias direcciones en lugar de una. Esta es radiación electromagnética que no se propaga en trayectorias rectas, luz verificando caminos cercanos, luz comportándose como un fenómeno de onda. Entonces, ¿qué está sucediendo genuinamente? ¿Qué está haciendo realmente la radiación electromagnética? Aquí está la comprensión moderna, la imagen mecánica cuántica. La luz consiste en fotones, partículas genuinas. Los detectores hacen clic cuando llegan. El brillo de la iluminación es proporcional a la cantidad de fotones por segundo, pero los fotones no viajan como balas. Cuando un fotón se propaga del punto A al punto B, no selecciona un camino, explora todos los caminos concebibles simultáneamente. Para cada camino, dibujas una flecha diminuta, un número complejo. El ángulo de esa flecha es proporcional a la duración que requiere ese camino. Cuanto más rápido oscila la luz, más rota el ángulo. Esa es la frecuencia. Diferentes caminos requieren diferentes duraciones, así que las flechas apuntan en diferentes direcciones. Ahora suma todas las flechas, todos los caminos concebibles. La probabilidad de que llegue el fotón es proporcional al cuadrado de la longitud de la suma. Aquí está lo que ocurre cerca del camino de menor duración. La duración no cambia sustancialmente cuando varías ligeramente el camino.
Así que las flechas para caminos adyacentes todas apuntan en aproximadamente la misma dirección. Se suman, se refuerzan entre sí. Lejos del camino de menor duración, pequeños cambios en el camino producen cambios sustanciales en duración. Las flechas apuntan por todas partes, se cancelan, forman una espiral apretada. Casi toda la probabilidad se origina en caminos cerca de la duración mínima. Esa es la razón por la que la luz sigue el camino de menor duración. No porque tome exclusivamente ese camino, sino porque todos los caminos distantes de él se cancelan por interferencia. Esto explica por qué puedes obstruir parte de un espejo y aún refleja casi normalmente. Simplemente estás eliminando algunas de las flechas de los extremos de la espiral. El grupo central cerca del camino de tiempo mínimo es lo que importa fundamentalmente. Esta es la conexión entre la imagen del fotón y el principio de menor duración, entre partículas y ondas, entre mecánica cuántica y óptica clásica. La luz selecciona todos los caminos, pero solo los caminos cerca de la duración mínima contribuyen significativamente. ¿Recuerdas esas ondas de piscina, diferentes tamaños? La luz llega en diferentes longitudes de onda y les asignamos nombres diferentes. Las ondas más largas, de metros a kilómetros de largo, son ondas de radio. Radio AM, radio FM, transmisiones de televisión, todas ondas electromagnéticas, solo extremadamente largas. Más cortas, centímetros a milímetros, microondas, radar. Aún más cortas, fracciones de milímetro, infrarrojas, radiación térmica, lo que sientes de una estufa caliente. Luego luz visible, el rango diminuto que, nuestros ojos detectan aproximadamente 400 a 700 nanómetros, 4 a 7/10 milésimas de milímetro. El azul es abreviado, alrededor de 450 nanómetros. El rojo es extendido, alrededor de 650 nanómetros. Más corto que el azul, ultravioleta, lo que causa quemaduras solares. Aún más corto, rayos X. Lo que los médicos usan para visualizar tus huesos. Lo más corto de todo, rayos gamma de desintegración radiactiva y eventos cósmicos. Todo el mismo fenómeno fundamentalmente. Ondas electromagnéticas, campos eléctricos y magnéticos oscilantes propagándose por el espacio. La única distinción es longitud de onda, es frecuencia. Diferentes longitudes de onda, diferentes propiedades. Las ondas de radio pasan a través de paredes. La luz visible no. Los rayos X pasan a través de la carne. La luz visible no. Pero toda es radiación electromagnética. Toda radiación electromagnética. Todo fundamentalmente la misma cosa. Y todo está en esta habitación en este momento. En señales de radio de miles de estaciones, infrarrojos de todo lo cálido, radiación visible rebotando, ultravioleta del sol, rayos cósmicos de galaxias distantes, todas la misma categoría de ondas, todas coexistiendo, todas pasando unas a través de otras sin interferir. Una red completa de campos vibrantes llenando cada punto en el espacio. Entonces, ¿qué es la radiación electromagnética? No una onda, no una partícula. La luz es luz. Carecemos de una palabra para ello, porque carecemos de cualquier cosa que se le parezca en la experiencia cotidiana. Es un objeto cuántico. Cuando no estás observando, los fotones exploran todos los caminos, interfieren consigo mismos. Cuando los detectas, llegan como cuantos discretos. Clics en un detector. Ambos son genuinos. Ambos son verdaderos. No existe contradicción. Solo dos aspectos de la misma realidad cuántica. Evolucionamos para comprender objetos cotidianos, cosas que podemos sostener. La luz no es ninguna de esas. La luz es algo completamente diferente. Pero podemos comprenderla siguiendo las matemáticas y experimentos, y nos llevan a algún lugar extraño y hermoso. Piensa en lo que está ocurriendo ahora mismo. Fotones del sol, radiación infrarroja de todo lo cálido, ondas de radio de cientos de estaciones, rayos X del espacio, rayos cósmicos de estrellas distantes, todos pasando por el mismo espacio al mismo tiempo. Un desorden tremendo de ondas, y sin embargo podemos ordenarlo. Sintoniza una radio y escucha una sola estación.
Observa y ve una imagen coherente. Todo el mundo comprende que las ondas electromagnéticas llenan el espacio, pero debes detenerte y contemplarlo para experimentar genuinamente el placer, la naturaleza inconcebible de la naturaleza misma. Cuando comprendes qué es la radiación electromagnética, realmente la comprendes. El mundo es mucho más extraño de lo que parece, mucho más hermoso. Y de eso se trata la física, expandir nuestras intuiciones para captar la naturaleza tal como genuinamente es. Esa es la belleza de ello, la terrible, maravillosa belleza de comprender.